Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Infórmate con Ana Jiménez y Danilza Vargas. Muchísimas gracias por acompañarnos como cada semana. Danilza. Así es, sean todos bienvenidos. Es un placer reencontrarnos aquí a las 8 de la noche puntual a través de RNN todos los domingos. Así mismo es. Vamos a ver a continuación el contenido de esta semana. Es una tragedia que un generador de 300 megas que vale, qué sé yo, 800 millones de dólares, se haya quemado. Es el momento más crítico porque ahí tendríamos 221. A partir de la semana que viene no sabemos qué va a pasar. Que si hubiese consultado los partidos políticos antes de emitir dicha resolución, porque si hay un precio que es importante en la República Dominicana, que afecta a los demás precios, es el precio del petróleo. Bueno, iniciamos el contenido de esta semana, lamentablemente no con una muy buena información, porque hay que iniciar hablando de incrementos de los apagones que ha habido en los últimos días luego de la salida de 300 megavatios de AES Andrés como consecuencia de una descarga eléctrica que le ocasionó serios daños. Los afectados han ascendido a más de 500,000 de clientes de las 3 distribuidoras, mientras los empresarios rechazan que las salidas de las plantas sean para presionar al gobierno para que se les amplíen los subsidios. Vamos a ver. Eso es una tragedia, señores, una tragedia lo que ha pasado en la República Dominicana. Es una tragedia que un generador de 300 megas que vale, qué sé yo, 800 millones de dólares, se haya quemado. El empresariado lo que está cooperando por el desarrollo del país, y el sector eléctrico es un sector muy pujante que ha invertido mucho y ha regado mucho. Es el momento más crítico porque ahí tendríamos 221 de déficit. Es de aproximadamente 50 millones de dólares al mes. Dicho de otro modo, 2.500 millones de pesos mensuales. La tarifa eléctrica se ha mantenido desde 2011 invariable y así mismo seguirá siendo. La generadora AES Andrés mantiene estrecha coordinación con las autoridades del sector que ya han visitado las instalaciones, evaluando poner en ejecución alternativas de corto plazo para que logren el rápido establecimiento de la generación servida por esa empresa. Señores, agárrense, que los que tenían muchos apagones, entonces los sectores no van a recibir luz nunca. Si esa denuncia es cierto, ahora más que nunca nuestro gobierno deben de tomar carta en el asunto y resolver o tratar de resolver este problema, este conflicto que ha mantenido República Dominicana con el sector eléctrico, con los generadores, con esos socios. El hoyo negro, el sector eléctrico en la República Dominicana. República Dominicana, pero sobre todo, Danilza, si esta denuncia es cierta, pero por Dios, ¿qué más vamos a esperar ya de esta negociación, este acuerdo entre los generadores y el gobierno de República Dominicana? Yo entiendo que ya deben, por Dios, tomar un poco de conciencia y resolver esta situación. Bueno, que el Señor nos agarre confesado. ¿Para dónde cogeremos? Yo no sé, porque no hay para dónde coger. ¿Qué vamos a hacer en este país? Bueno, es un caso lamentable porque con energía eléctrica es que se hace todo. Sin energía eléctrica, señores, no hay nada. Fíjense, recuerden aquellos tiempos, los últimos 2 años de gobierno de Hipólito Mejía, donde no llegaba la energía eléctrica al país y
Esto afectó no solamente a los empresarios, a los medios, sino también a los pobres. ¿Por qué? Porque usted no podía siquiera comprar los alimentos como usted lo compra. Para usted adquirirlo a menor precio, usted compra más, ¿verdad? Paliando la situación, nosotras las amas de casas, sencillamente, imagínate tú. Bueno, pero mira lo que sigue también. Bueno, en tanto, la Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte anunció un aumento en el precio de los pasajes ante el incremento en el valor de los combustibles, aunque rehusó revelar en qué porcentaje sería aumentado. El presidente de la entidad, Antonio Marte, adelantó que serán más de 5 pesos. Vamos a escuchar a Antonio Martes, hombre que estaba tranquilo, ¿eh? A partir de la semana que viene no sabemos qué va a pasar. El Intran lo único que hace es que desde que se aumenta el precio del combustible, anda detrás de nosotros persiguiéndonos con actos de algo así. Entonces no tenemos a quién comunicarle. Entonces nosotros vamos a tener que hacer lo mismo que hacíamos antes y que nos sometan a los tribunales y que los tribunales abran la puerta para que nos metan a todos. Marte dijo que es insostenible continuar operando con el actual precio y anunció que a partir de hoy no se oponen a que los choferes afiliados a ese sindicato implementen alzas en el transporte del pasajero. Bueno, mañana lunes, señores, preparen bien los bolsillos para que ustedes vean, porque de segurito que habrán algunas rutas que a usted le dirán, no, ya no son 25, ahora son 30 o 32, más o menos. Y fíjate lo importante de todo esto, Danilza, fíjate que por más que se hable, el país se mantiene tranquilo. ¿Dónde están las movilizaciones populares, las denominadas y famosas huelgas, los paros? ¿Por qué? Porque si usted tiene energía eléctrica, usted puede tener todos los problemas del mundo, pero cuando usted llegó a su casa, usted por lo menos se siente y ve un poquito de televisión, prende un abaniquito. Pero también, si a usted no le están aumentando el pasaje, usted también lleva un poco más tranquila la situación. Que estamos ante una bomba de tiempo, señores. Hay factores que no se pueden combinar. Lo que es la falta de la energía eléctrica constante. Estamos hablando de que ahora mismo hay un problema de que sectores 24 horas no están recibiendo las 24 horas de luz. Encima de eso, la factura sigue llegando bastante alta, la factura eléctrica. Y también ahora el aumento constante de los combustibles. Ya aquí no hay una sola casa del terror que antes eran los supermercados, no. Ahora también, óyeme, entrar a una bomba de gasolina, a una estación de gasolina, echar combustible, o cuando a usted se le acaba el gas de cocinar en la casa, esa es otra cosa. ¿Cuántas semanas lleva el gas licuado de petróleo aumentando de precio? Estamos hablando de que ya un tanque de gas de 100 libras te está costando a ti 3,000 pesos. 3,000 y algo. 3,000 y pico, dependiendo exactamente. Aparte de que usted no sabe si realmente le están echando las 100 libras a ese tanque. Bueno, porque ya eso es interno, eso es una mafia que siempre ha existido. Por lo tanto, en esas te lo estaciones. digo, pero imagínate tú haces el sacrificio, lo estás pagando mucho más caro y que también te engañen. Estamos ante una bomba de tiempo en este país. Vamos a pasar con otra información, y es que la Junta Central Electoral concedió un plazo adicional de 30 días, esto adicional a los 75 que ya se habían establecido, a los partidos para decidir si escogerán la modalidad de celebración de primarias simultáneas, tal como lo había solicitado el PLD. O sea, para decidir el método de primarias que ellos van a utilizar. Para algunos delegados políticos, esta situación fue la correcta, ya que la Junta debe tomar sus decisiones en coordinación con los partidos. En tanto, otros consideran que la Junta busca acomodar al PLD. Vamos a ver. A que no se aprobara la ley de partidos políticos. Entonces, el PLD no se preparó por estar en las diatribas internas que tiene. Los partidos tienen ahora que dedicarse a organizarse para que determinen cuál metodología es que van a coger. Probablemente si hubiese consultado los partidos políticos antes
de emitir dicha resolución, lo que está sucediendo. Con esta extensión, los partidos, agrupaciones y movimientos políticos deberán comunicar a la Junta Central Electoral su decisión de si ejercerán el derecho a adoptar la modalidad de primarias simultáneas y el tipo de padrón a utilizar a más tardar el 6 de diciembre de este año. Las primarias abiertas o cerradas, la modalidad de las primarias de los partidos continúan causando estragos en los partidos políticos. Vimos ahí la división de la coalición de los partidos de oposición precisamente por ese plazo de la Junta Central Electoral para la escogencia de la forma de las primarias. Yo te voy a decir la verdad. La suerte es si no lo modifican, que ese plazo termina el 6 de diciembre. No vaya a ser que nos pasemos el mes entero de diciembre y no demos tregua en si son abiertas o son cerradas. Señores, vamos a pasar ahora con ¿qué, Ana? Con el segmento más esperado en Infórmate, el desenfoque. Ay, 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 vamos a ver. Bueno, un hecho insólito, la Asociación de Abogados Litigantes hará una fiesta amenizada con 2 orquestas frente al Palacio de Justicia por la destitución de la fiscal de La Vega, Joanna Reyes, de esa misma jurisdicción, que será el próximo viernes 21 de este mes. El regocijo es tan grande que circula en las redes sociales una promoción de radio, ¿verdad? Es un audio, sí, que convoca a todos los abogados y al pueblo vegano a esta celebración. Señores, ¿pero qué habrá hecho esta fiscal? ¿O qué no hizo esta fiscal por La Vega, Óyeme, pero es un fiestón. Vamos a dejar que los amigos televidentes escuchen. Ay, para señor, tal vez algunos se animan y van a esa gran fiesta, porque son 2 grandes músicos los que estarán amenizando esa celebración, esa fiesta. Es un fiestón. Es un fiestón, Danilza. Yo pienso que esto debe de trasladarse también a la Fiscalía del Distrito. ¿Te iba a decir eso? Que sirva esto como precedente a los nuevos que están designando para que se ajusten a la función que tienen que desempeñar frente a la jurisdicción que le toca representar. Señores, mírense en ese espejo. Bueno, hay que ver cuál es el formato de acceso que ustedes han agotado y no podemos prestarnos solamente al tema mediático. La opinión pública es importante, los medios de prensa siempre son tomados en cuenta. Este viernes 21, La Vega en grande va a celebrar. Todo el mundo de pie, se va a encender el pueblo de La Vega, porque se va la fiscal de La Vega. Dos orquestas, bebidas totalmente gratis para un pueblo que celebra. ¡Ay, penteca! Pele los víveres, busque la carne que sea de gato, que el sancocho va. ¡El sancocho va! Y para bailar, la música del Crispy. Y Rafi Matías. Este viernes 21, desde las 3 de la tarde, frente al Palacio de Justicia de La Vega. Invitan a abogados litigantes de La Vega. Un tema muy debatido ese en esta pasada semana. Yo sé que a Jenny Berenice tenía mucho tiempo debatiendo ese tema. Yo sé que a Jenny Berenice fue porque a algunos no se le ocurrió. Pero como que ella no es muy querida. Bueno, vámonos a una pausa. Al regreso, nuestra entrevista de esta semana. Juntos hemos trabajado y hemos crecido. Hemos enseñado y también hemos aprendido. Hemos sembrado, cosechado y construido. Hoy, República Dominicana es un ejemplo para toda la región. Un país lleno de oportunidades con un futuro brillante. Visita www.grandeslogros.do y conoce lo que juntos hemos logrado. Gobierno de la República Dominicana.
aquí hay futuro. ¿Con quién cuentas para tu futuro? En el año 2001 se promulgó la Ley 8701 de la Seguridad Social, creándose la Superintendencia de Pensiones SIPEN, entidad oficial que vela por el otorgamiento oportuno de los beneficios que te garantizan a ti y a tu familia el seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, como compensación a los aportes que mensualmente realizas a través de tu empleador. La SIPEN regula y supervisa a las administradoras de fondos de pensiones y a otros planes de pensiones para que te otorguen los mejores beneficios que por ley mereces. Existen 4 tipos de beneficios en el régimen contributivo. La SIPEN protege tus derechos como afiliado, garantizando la solvencia y eficiencia del sistema, manteniendo la transparencia del mercado. Conoce más en nuestra web, donde podrás tener acceso a las aplicaciones, consultas a tu AFP, calcula tu pensión y el estado de tu cuenta. Entonces, ¿con quién cuentas para tu futuro? Cuentas con toda una estructura que cada día trabaja por ti. Para los que quieren seguir creciendo, tenemos la cuenta de ahorro Banreservas. Abre ya tu cuenta y acércate más a todas aquellas metas por las cuales ahorras. Aquí estamos para ti. Planifícate, ahorra, crece. Banreservas, el banco de los dominicanos. Desde el año 2012, el gobierno dominicano ha facilitado al sector privado el desarrollo de inversiones en el sector eléctrico nacional. En estos 6 años han entrado al sistema 810 megavatios de inversión privada, de los cuales el 53% es energía renovable. A esto se agrega el aporte adicional de hidroeléctricas y microhidroeléctricas y los 752 megavatios brutos que aportará Punta Catalina de inversión estatal para un total de 1.575 megavatios. Grandes avances que garantizan al país menos dependencia del petróleo y la reducción de los costos de generación. CDEE, iluminando en el presente para el futuro del país. Desde el momento en que te planificas para viajar, un equipo técnico trabaja arduamente para que tengas un vuelo seguro. Mientras preparas tus maletas, vigilamos para que todos los procedimientos de navegación aérea estén listos de la manera más confiable. Durante tu chequeo, ya nos hemos asegurado que cada certificación, cada protocolo y cada norma aeronáutica haya sido cumplida. En el Instituto Dominicano de Aviación Civil trabajamos para supervisar y vigilar el cumplimiento de las normas internacionales sobre seguridad operacional de la aviación civil. Estamos dentro de los países con mejores niveles de cumplimiento con los estándares internacionales de la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI. Instituto Dominicano de Aviación Civil IDAC. Garantía de la seguridad operacional de la aviación civil. Sisus Holding. Somos asesoría comunicacional, relaciones públicas, producción, grabación, edición y montajes de eventos. Para contactos, llamar al 829-878-8356 o escribir al correo que aparece en pantalla. Gracias por continuar con nosotros en Infórmate. Hora de nuestra entrevista central. Nos acompaña en esta semana el profesor Antonio Siriaco, vicedecano de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Eso quiere decir, señores, que vamos a hablar
Oh, hablar de economía. ¿Cómo está el país? Bienvenido, querido profesor. Bien, Danilza, Anita, ¿todo bien? ¿Cuánto tiempo? Esta es su casa, infórmate, donde quiera que ha estado. Yo lo sé, y me siento más que en mi casa. Ustedes son mis hermanas. Así mismo es. Mire, profesor, hay que hablar de cómo está la economía del país. Vimos que la semana pasada el Banco Mundial fue que hizo una alerta al país a controlarse un poco en el gasto público. ¿Qué quiere decir esto? En lenguaje llano, que la gente entienda. Mira, yo creo, en primer lugar, quiero felicitar a ustedes por este programa, un programa bastante visto, y además por la invitación. Mira, el Banco Mundial tradicionalmente siempre ha llamado la atención en ese sentido, no solamente en este gobierno, sino a otros gobiernos, con respecto al gasto público. Generalmente, ustedes saben que cuando tú gastas más de lo que tú recibes, eso genera un déficit. Y entonces esos déficits se traducen en mayor endeudamiento, porque al fin y al cabo la deuda es un déficit. Entonces yo creo que quizás este llamado, de manera muy diplomática, porque son diplomáticos, que hizo el representante del Banco Mundial, sencillamente es haciendo una especie de alerta porque verdaderamente se contrae un riesgo con respecto a la situación y al derrotero del gasto público. Si tú gastas más, como he dicho, de lo que tú recibes, entonces genera un déficit. Esos déficits entonces se traducen en deuda. Y quizás lo dijo por eso, precisamente para ir tratando de que los déficits sean menores y entonces el endeudamiento sea mucho menor. O sea que esto no es cierto, profesor. Explíquenos un poquito eso, ¿eh? No nos deje, así. Porque vimos la respuesta que le dio el ministro de Hacienda precisamente al representante del Banco Mundial en torno a este tema, negando todo. No, tú sabes que verdaderamente la posición oficial es una posición que tampoco va a entrar en contradicción con un diplomático que financia incluso gran parte de la infraestructura. Gran parte. Porque no es desde ahora que la República Dominicana tiene relaciones con el Banco Mundial. El Banco Mundial es un banco que da préstamos para fines de infraestructura. Entonces yo creo que todo se quedó en sencillamente respuestas muy diplomáticas, pero que en todo caso yo entiendo que la situación que está presentando el representante del Banco Mundial está reflejado por las informaciones estadísticas. No hay que ocultar que para este año el presupuesto del 2018 refleja un déficit de alrededor de 2.2, que eso representa 88 mil millones de pesos. Y eso falta y que hay que buscar. Que faltan, que hay que buscar. Entonces el gobierno lo está buscando a través de préstamos. Pero vuelvo y reitero, si tú no controlas el gasto público, entonces llega un momento que tienes que endeudarte más. Hay dos formas de tú limitar el endeudamiento. O tú disminuyes el gasto público o tú aumentas los ingresos. Por ejemplo, aquí hay un componente muy grande de evasión fiscal. Entonces, eso influye mucho para que los ingresos no sean suficientes para cubrir gran parte del gasto del gobierno. Entonces, son diferentes mecanismos. Pero ojo, profesor, evasión fiscal. Claro. Estamos hablando de evasión fiscal, pero estamos en una situación ahora mismo en la República Dominicana donde hay un sector que es precisamente la clase media. Claro. Ya no aguanta más de la presión que hay desde el gobierno a través de impuestos internos con la forma de recaudar. No, pero mira, Danilza, hay diferentes maneras de tú aumentar las recaudaciones. Por ejemplo, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno actual? Impuestos internos. Impuestos internos está tratando de eficientizar las recaudaciones. Y entonces comenzó eliminando algunas exenciones fiscales. Es decir, tú sabes que generalmente el gobierno da exenciones, es decir, hay un sacrificio por parte del Estado donde le deja de cobrar impuestos a empresas para que muchas de esas empresas se puedan instalar, por ejemplo, en la zona fronteriza, en lugares, y entonces generar empleo. Todo eso son exenciones. Hay exenciones, por ejemplo, para cuando hay un proyecto turístico,
O sea, es decir, hay exenciones para los medicamentos, hay exenciones para los alimentos, determinado tipo de alimentos. Todo eso, cuando tú lo sumas, estamos hablando de 263 mil millones de pesos. Es decir, casi 3 veces el déficit del sector público, hablando del 6.1% del PIB. Entonces, cuando tú comienzas a reordenar esas exenciones, entonces tú lo que estás mejorando las recaudaciones. Eso es un mecanismo, porque el mecanismo que generalmente se ha utilizado es aumentar tasas, aumentar impuestos. Y como tú has dicho, ya la clase media, por ejemplo, tiene una presión tributaria que no es del 15%, debe ser de un 25%, porque la clase media es la que en cierta manera paga el gran grueso de los impuestos. Entonces, esos son mecanismos que el gobierno tiene que buscar para, en cierta manera, tratar de no aumentar tasas, no aumentar impuestos y aumentar las recaudaciones. De manera que el mecanismo de mejorar la eficiencia tributaria es el mecanismo que está utilizando el gobierno, porque si llama a un pacto fiscal, los pactos son difíciles. Mira el pacto eléctrico, por ejemplo, que no se ha firmado, y porque hay diferencias, por ejemplo, de criterio entre actores que están involucrados, generadores, industriales. Y entonces esa situación no es fácil, porque al fin y al cabo, cualquier pacto que pueda darse en la República Dominicana, eso implica sencillamente afectar intereses. Y eso es una situación que tiene un costo político. Entonces, si ese es el pacto eléctrico, ¿qué será el pacto fiscal? Que tiene también un coste político. Claro, entonces en el corto plazo los gobiernos ven más los costos políticos que los beneficios políticos. Entonces se retrasan las reformas. Y eso es lo que está ocurriendo en cierta manera. Entonces, la única forma que le queda al gobierno sencillamente es ir mejorando las recaudaciones a través de la eficiencia. Por ejemplo, el hecho de que cambiaran todo el mecanismo de los comprobantes fiscales y la numeración, eso es un mecanismo importante, interesante, porque lo que está haciendo es que muchas mafias que se generaban, por ejemplo, había gente que recibía muchísimos comprobantes fiscales, no lo utilizaban y luego entonces los vendían a terceros, y esos terceros con empresas fantasma llenaban gastos ficticios, lo presentaban a la renta y de repente tú veías que los resultados eran negativos. Entonces había que no pagaban impuestos. Todo eso se daba, y el hecho de que eso ha venido cambiando, entonces cierra la brecha de que las empresas y las personas pudieran hacer, por ejemplo, trampas. O, por ejemplo, muchas empresas iban los fines de semana, los dueños se llevaban a su familia a comer en buenos restaurantes y pedían un comprobante fiscal. Y le cargaban eso a un gasto de las empresas, cuando en realidad eso es un gasto personal, no vinculante a la operación de las empresas. Eso era muy común aquí. Todo el mundo en un buen restaurante con su familia un domingo, dame un comprobante fiscal. Pero a la hora de presentar eso a la renta, no lo presentaba como un gasto personal, sino como un gasto de la empresa. Y no es la empresa que está gastando. Yo se lo cargo, y al final entonces eso tiene una repercusión, porque abulta los gastos de las empresas, y cuando la empresa dice ingresos menos gastos, entonces sus beneficios no son muchos y pagan pocos impuestos. Es decir, que esos mecanismos se ha venido eliminando, y entonces eso hace que las recaudaciones se incrementen. Esos son los mecanismos en primer momento que hay que hacer para que aumenten las recaudaciones, y en ese sentido ya el gobierno pueda tener más recursos. Y luego entonces venir a la parte más gruesa, que es el pacto, donde diga, mira, ya yo he mejorado la eficiencia. Claro, ¿cuál es el problema que puede venir? Como son muchos los actores que van a estar involucrados, van a señalar al gobierno y van a decir, mira, tú tienes que disminuir la nómina pública, o tienes que disminuir las empresas que están, o las instituciones que están haciendo las mismas funciones. Entonces eso tiene un costo político. Y quizás eso es lo que el gobierno ha visto, y por eso no llama a un pacto fiscal. De manera que son muchos los elementos que están involucrados. Pero al fin y al cabo, la idea es
sencillamente que mejore la eficiencia del gasto público, mejore la calidad del gasto público, porque yo creo que eso nos conviene a todos. Cuando el representante del Banco Mundial dice eso, lo está viendo desde ese punto de vista, porque déjame decirte una cosa, hay una demanda muy importante para que se mejoren, no sé, las condiciones de los hospitales. Perfecto, se están construyendo o reconstruyendo 52 hospitales y en ese creo que se han entregado más de 32 hospitales. Pero no solamente la reconstrucción de hospitales, es también que tú tienes que darle más contenido a esos hospitales, y más insumos, mejores equipos, pagarle mejor a los médicos, a las enfermeras, y todo eso se va, eso es un gasto de calidad, porque eso mejora realmente el servicio público. O, por ejemplo, que tú mejoras el servicio público de electricidad ante una situación precisamente que se ha presentado. Sí, exactamente. ¿Tú entiendes? Entonces, todo eso implica plata. Hay que gastar, y gastar bien, ¿tú entiendes? Gastar bien en ese tipo de servicios que yo creo que mejora la productividad de la gente. Porque en su gran mayoría, los más pobres son los que van a los hospitales públicos. Claro que sí. Y si eso mejora, su productividad, su salud va a mejorar. Y la morbilidad, es decir, el hecho de ir muchas veces al médico va a disminuir. Entonces esos son elementos que yo creo que cuando el representante del Banco Mundial dice eso, es pensando en la calidad de los servicios. O por ejemplo, que se den mejores pensiones en el futuro, que eso es un problema. Nosotros no lo estamos viendo ahora, el caso de las pensiones, pero las proyecciones que hay es que una persona que se jubile con un sueldo de 20,000 pesos, 25,000 pesos, le van a pagar el 22% de ese salario. ¿Y tú sabes cuánto es? Estamos hablando de 4,000 o 5,000 pesos. Entonces yo me pregunto, ¿quién puede vivir en los próximos años, ni ahora ni en los próximos años, con 4,000 o 5,000 pesos? Entonces, esos son problemas que hay que verlo hoy y tratar de irlos resolviendo para cuando vengan ya las pensiones por vejez, que la gente entonces no se sorprenda y pase lo que está pasando en Chile, que hay mucha protesta. Chile es un país incluso con niveles de desarrollo mayores que la República Dominicana. Y en realidad las pensiones que se proyectan en Chile y que se están pagando son pensiones de $400. En el caso de la República Dominicana se proyectan pensiones de $280. Entonces, son situaciones que hay que irla mejorando y para eso es importante reforzar el gasto público de calidad. O que una persona tenga un seguro médico de SENASA y cuando va, por ejemplo, al hospital, bueno, está bien, tiene cobertura, pero si no hay medicinas, si no le pueden dar un servicio para una operación, entonces esas son las cosas que nosotros tenemos que mejorar. Pero ustedes saben la cantidad de personas que salen en los periódicos pidiendo ayuda para hacerse una operación. Eso es una cosa increíble. Claro. Es como que nosotros no estamos dando como sociedad el servicio que deberíamos darle a una sociedad. O sea, entonces por eso es que muchos jóvenes, por ejemplo, yo que soy educador, muchos jóvenes que uno joven de talento y de repente te dicen, mira, yo me voy para Canadá porque conseguí un trabajo. O muchos que son becados por el MESID. ¿Tú sabes cuántos jóvenes hay fuera del país que están becados por el MESID? Son como 3,000 jóvenes. Una cantidad importante para un país pequeño. Y de repente, que esos jóvenes terminen, que nosotros le estamos pagando sus estudios, hagan su maestría, su doctorado. Ninguno quieren volver para acá. No quieren volver. Y se quedan. Se quedan todos. Entonces, a disposición del país sus conocimientos. Claro, sus conocimientos. Y entonces, oye, eso significa una pérdida importante de capital humano para un país que tanto lo necesita. Entonces, ¿quién se aprovecha de eso? Se aprovecha el país que lo recibe. Así es. Entonces, esas son las condiciones que nosotros tenemos que ir cambiando poco a poco. Oye, no es que el país ha retrocedido, no, pero tenemos que seguir mejorando. Nosotros queremos más y que las cosas sean mejores. Y por eso, donde uno está, yo, por ejemplo, estoy en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Yo soy de los profesores que quieren que eso mejore, que eso sea más eficiente, que eso sea mucho más transparente. Y yo creo que se está haciendo un esfuerzo en ese sentido. Pero, ¿por qué? Porque esos son recursos de la gente, eso no es un recurso mío, son recursos de todos, son recursos públicos.
Y los recursos de los contribuyentes tienen que ser recursos que se manejen bien, que se presenten rendición de cuentas, que existan consecuencias. Y en la medida que nosotros hacemos eso, estamos construyendo un país mejor, una sociedad mejor, más cohesionada, y entonces ya se le quita las ganas al dominicano, al joven, de quedarse fuera o de emigrar buscando la solución, que no es la solución. Cuando se quedan fuera, después ven los problemas y los trabajos que se pasan fuera de este país, hasta para tú conseguir unos papeles. Profesor, pero mire esta situación que se agrega ahora, apagones en el país. Usted mismo acaba de hablar de la importancia de la energía eléctrica. Claro. Los industriales dicen que esto va a provocar una crisis económica en el país. ¿Qué hay de cierto? No, mira, el sector eléctrico es un problema, siempre ha sido un problema y le ha costado muy caro a la sociedad dominicana. En los últimos 10 años, cuando tú te pones a observar los recursos y las transferencias que se han dado al sector eléctrico, sobrepasan los 10.000 millones de dólares. Ahora, la planta AES tuvo una dificultad, que es quizá la planta, o vamos a decir el consorcio, que tiene un predominio en la generación de energía. Y todo parece indicar que tuvieron un percance técnico, dicen que fue un rayo. Yo vi unas fotos por las redes sociales de cómo quedó básicamente el estado de calderas y ese tipo de situación, que me dicen a mí, algunos amigos, que eso podría tardar hasta año y medio, hasta 2 años. Ay, señor. Entonces, ¿qué van a hacer ellos? Sencillamente que, como estamos hablando de una pérdida y una salida del sistema de más de 300 megavatios, ellos lo que van a hacer es que van a contratar plantas o otras compañías que les suplan esa energía. Pero se encarece. Son energías muy costosas, porque por ejemplo, esa producción de AES, que era una producción de ciclo combinado y de gas natural, que es mucho más barata que toda la energía básicamente que se da sobre la base del fuel oil número 2 y número 6. Entonces, lo que esto va a traer como consecuencia 2 cosas. Si no hay un aumento de las tarifas al consumidor, entonces el subsidio del sector eléctrico se va a incrementar. Es decir, el Estado tendrá que buscar más recursos. Dinero. Se está hablando de que eso le puede costar más de 30 millones de dólares. Por ejemplo, este año el gobierno estimó en el presupuesto que iba a transferirle a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas alrededor de 425 millones de dólares. Esa situación, más combinado con los incrementos en los precios del petróleo. A eso mismo iba precisamente a preguntarle, porque ya no están haciendo señas, pero es la pregunta clave. Estos 2 factores, eléctrico y el aumento de la tarifa del barril de petróleo, ¿pueden combinarse para provocar una situación económica antes de finalizar el año en la República Dominicana? Mira, yo creo que eso hay que tenerle mucho cuidado por 2 cosas. Porque si hay un precio que es importante en la República Dominicana que afecta a los demás precios, es el precio del petróleo. Cuando aumentan los precios del petróleo, eso implica un incremento en los precios de los combustibles. Y eso ¿Ya también... anunciado? No, está anunciado. Claro. Y eso trae como consecuencia aumento en el transporte público, el transporte de carga y luego entonces aumento en los alimentos. Entonces, cuando tú te pones a ver la inflación interanual, según el Banco Central, estamos hablando de que la inflación de agosto del 2018 con respecto a agosto del 2017 ronda casi un 4.32%. Es decir, que está llegando al techo de la meta de inflación que el Banco Central estimó para este año. Es decir, que ha habido una inflación importante en la República Dominicana. Entonces, esta situación lo que va a hacer es que va a agravar la situación. Ya hay anuncios de importantes grupos de transportistas, quizá uno de los más importantes, que dice que el lunes va a haber un incremento en el precio del transporte. El precio del transporte, al margen de que se ha hecho una ampliación de la línea del metro, de que hay un teleférico, pero aún así, todavía el número de carros públicos de concho es muy grande en la República Dominicana.
Y si a eso tú le sumas de que el transporte colectivo de la onza no es tan eficiente, todavía eso tiene un peso importante en la canasta básica de los hogares. Estamos hablando entre un 25 y un 30%. Si eso se incrementa, entonces ya tú sabes que el exiguo salario de los dominicanos y dominicanas, que en su gran mayoría, oye bien, tienen salarios mínimos que rondan el salario más bajo del mínimo, es decir, 9.900 pesos. Entonces, eso tiene un peso muy grande, porque eso es lo que hace que disminuye el ingreso y la capacidad del salario nominal. ¿Está en riesgo la economía dominicana? Está en riesgo los bolsillos de mucha gente. Eso es un problema. Esto podría provocarle una crisis al gobierno de Danilo Medina en sus últimos años. Lo que sí puede provocar en los últimos meses es una mayor demanda de gente pidiendo incremento de salario. Yo siempre he dicho lo siguiente: la única forma de tú conectar el crecimiento de la economía con la mejoría de la gente es haciendo incremento de salario a nivel general. El último incremento de salario a nivel general se hizo en el periodo del doctor Leonel Fernández. Y entonces los incrementos que se han hecho en la República Dominicana son incrementos sectoriales, a los médicos, a los maestros. Pero tú sabes la cantidad de personas que ganan 5.100 pesos en el sector público o 3.000 pesos en los ayuntamientos. O sea, que esas son personas que no han visto hasta ahora una mejoría en su salario. Entonces, tú ves esos anuncios contradictorios. Por ejemplo, el Banco Central dice, la economía creció en el primer semestre 6.6, perfecto. Pero luego entonces tuve un anuncio que dice que el Ministerio de Economía dijo que entre el 2016 y el 2017 los salarios reales disminuyeron levemente. Entonces, es como contradictorio, claro. porque se supone, y el mismo gobernador del Banco Central, fíjense, algo importante que hay que señalar: cuando el gobernador hace su rueda de prensa habitual, aclara siempre esa parte. No sé si ustedes que le hacen esa pregunta, porque pero la población no lo entiende. Claro, entonces dice, bueno, la única forma es que hay que incrementar salario. Y se declara impotente. Claro. Porque esa es la realidad, en el fondo esa es la realidad. O sea, la gente siente el crecimiento cuando ve que eso se traduce en algo en su bolsillo, aunque sea poco, pero algo en su bolsillo. De lo contrario, Danil, Sayana, lo que está ocurriendo en la economía es que es verdad que la economía crece, pero se concentra en pocas manos. Entonces, eso no es lo más adecuado. Yo creo, parece que no es la visión del presidente de la República los incrementos de salario a nivel general. Pero una vez parece que el subconsciente lo delató, y en una actividad en Santiago, al frente de unos comerciantes, una asociación, el presidente de la República habló como si fuese una persona de la oposición. Dijo, pero es que aquí nadie puede vivir con 10.000 pesos. Él mismo lo dijo. Sí, entonces, yo creo que eso son cosas. Una realidad. Es una realidad. Yo creo que esas son las realidades que nosotros debemos de ir cambiando para tener una sociedad más cohesionada, que la gente se sienta mejor. Pero no yo, tú, sino la gente de abajo también. Porque algunas veces la gente piensa que cuando hay incremento de salario a nivel general, se benefician los que más tienen. A lo mejor sí, pero tú tratas de que los incrementos en la base sean mucho mayores que en la cúspide. Porque ahí que está la mayoría de la gente. Entonces esos son mecanismos de política salarial que deben de ir acompañadas del crecimiento de la economía. Bueno, siempre falta tiempo para conversar con nuestro querido amigo, profesor Yo me siento Antonio muy bien. Santiago. Ojalá que esos señalamientos que hace el profesor lleguen y se hagan realidad. No, ellos llegan, porque estos programas ellos lo ven, eso es seguro, y muchos otros programas. Lo único que sencillamente yo creo que toman nota y en su momento, pero sí llegan. Lo guardan. Así es. Muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes. No, siempre es un yo placer. me siento, se lo digo, pero más que en mi casa. ¿Se siente cómodo? Muy cómodo, sí. Bueno, vamos a una pausa. Al regreso todavía hay más contenido en Infórmate.
Ignorar a un compañero reiteradamente es bullying. Bullying es arrebatarle sus pertenencias a alguien repetidas veces a la fuerza. Burlarse de alguien por alguna condición física es bullying. Esto debe cambiar. No seamos parte del abuso. Detengamos el bullying. Nos gusta construir. Nos gusta trabajar en equipo. Imaginar que cada edificio se llenará de experiencias y de sueños. Que con cada esfuerzo abrimos nuevos caminos. Sabemos que también hay dificultades. Y a veces hasta tenemos que empezar de nuevo. Pero siempre estamos dispuestos para ayudar allí donde nos necesiten. Nos gusta crear proyectos que duren toda una vida. Nos gusta construir juntos para la República Dominicana. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Más que obras, somos servicios. El problema del lavado de activos y financiamiento del terrorismo es mundial, pero las consecuencias son locales. Esta lucha es un asunto de todos. Si al viajar llevas o traes más de $10,000 o su equivalente en cualquier moneda, título o valor, decláralos. Cuando cumples, aportas a la solución. Juntos podemos lograrlo. Dirección General de Aduanas, más abierta que nunca. A ver, ¿qué tienen en común una cuenta no dividida? Un balance insuficiente. Andar sin efectivo. Un imprevisto. Un olvido. Y esas diligencias bancarias. Sencillo, todo lo puedes resolver con tus canales Banreservas. Distintas vías de solución, siempre disponible, siempre activas y siempre seguras para que resuelvas el serrucho, el pago pendiente, el andar sin efectivo y todo lo demás sin complicaciones. Así que tranquilo y resuélvelo con tus canales Banreservas. Tu banco fuera del banco. Si quieres estar al día con las últimas noticias, debes visitar Al Día Digital y seguirnos en nuestras redes sociales para conocer las informaciones actualizadas de lo que ocurre en el país y en el resto del mundo. Al Día Digital. Gracias por continuar con nosotros en Infórmate. Y a continuación veremos otras informaciones que fueron noticias este fin de semana, de la mano de Israel Figueroa. Calles inundadas y árboles caídos son algunos de los incidentes registrados en varios puntos del Gran Santo Domingo por los efectos de la depresión tropical Isaac, que se localiza en el Mar Caribe. Los remanentes Isaac, que se empezaron a sentir desde la noche del viernes, produjeron inundaciones en diferentes puntos del Distrito Nacional y obstruyeron el paso al peatón por las lluvias. Además se registraron descargas eléctricas, así como árboles y postes de luces derribados en el sector Villa Duarte, ubicado al este de Santo Domingo. A propósito, la tormenta tropical Florence no dio tregua en la costa sureste de Estados Unidos.
y sus fuertes vientos y épicas lluvias causaron la muerte a 4 personas más, por un total de 9, y la notable crecida de unos ríos y lagos que se desbordaron en las Carolinas. El presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, expresó que el gobierno está buscando solución a los llamados de protestas por la inconformidad no solo de los precios de los combustibles, sino por los apagones, producidos por un rayo que cayó en una de las plantas de AES Andrés. El senador Dionis Sánchez encabezó en su provincia Pedernales varios actos de reconocimiento a 80 jóvenes estudiantes meritorios con promedios entre 94 y 98. Los estudiantes reconocidos por sus notas sobresalientes fueron beneficiados con laptops y tablets cada uno. Los reconocimientos se llevaron a cabo en los municipios de Pedernales, Oviedo y Huancho. Y el gobierno venezolano denunciará ante Naciones Unidas al secretario general de la OEA, Luis Almagro, por supuestamente promover una intervención militar en el país caribeño que atraviesa por una severa crisis económica. Con esta información, finalizamos nuestro resumen semanal. Israel Figueroa, infórmate. Muchísimas gracias a Israel por estar atentos a los hechos e informaciones durante este fin de semana. Ahora vamos con César Jiminián, que nos presenta detalles de lo ocurrido en la edición de verano de la Noche Larga de los Museos. Veamos de qué se trata. Amigos, infórmate, les voy a traer las incidencias de lo ocurrido en la Noche Larga de los Museos. Veamos. El pasado sábado 8 fuimos testigos de una noche cultural en la zona colonial, con la celebración de la Noche Larga de los Museos en su versión verano. Este evento, organizado por el Ministerio de Cultura, fue dedicado en esta ocasión a la juventud, quien de buena manera acogió la invitación. Estamos celebrando la Noche Larga de los Museos y la cultura, porque en cada uno de los monumentos o de los sitios donde se han escogido para llevar a cabo la actividad, hay una actividad de carácter artístico y que indudablemente le da un sello de alegría y un sello de compartimiento social que prácticamente hace de estas actividades algo tan innovador. Conciertos, exposiciones, visitas guiadas y expresiones folclóricas fueron algunas de las actividades que se desarrollaron en los diferentes museos de la histórica ciudad amurallada. Un paseo a través de la historia, desde una perspectiva colorida y multitudinaria, fue lo que se pudo apreciar. Bueno, el público la espera con ansiedad, no solamente por la visita en los museos, sino todas las actividades, porque es gratuito, se ha convertido en una tendencia, se ha convertido en un momento de compartir familiar, sano, y que aprovechan para visitar en familia todos los museos. Los museos de esta turística y cultural zona abrieron sus puertas desde las 9 de la mañana y mostraron a la familia dominicana los tesoros que albergan. Colecciones que datan de algunos siglos atrás, recreaciones y diferentes estilos arquitectónicos ambientaron la noche, para el disfrute de cientos de personas que permanecieron en el lugar hasta más allá de medianoche. Y sin duda, uno de los museos más visitados fue el Palacio Virreinal Don Diego Colón, de estilo gótico y con características renacentistas e isabelinas, que cuenta con una colección de 900 objetos. Y de verdad que no sabía que mi país se podía disfrutar de esta manera. El Museo de las Casas Reales, el Panteón Nacional, la Plaza María Toledo, la Fortaleza Osama, entre otros, fueron de los museos que se unieron a esta histórica fiesta cultural. Luces, música, colores, en fin, esto y mucho más se vivió en la zona colonial en la Noche Larga de los Museos en su versión verano. Yo soy César Jiminián, hasta la próxima. Gracias a César.
Y Danilza aquí está reclamándole a César. Sí. Que quería ir y no la llevó. Sí, me dejó. César, yo no sé qué es lo que pasa con César conmigo. Me deja en todos los lados, nunca me lleva. César, pendiente de Danilza, ¿eh? Así mismo es. Señores, hemos llegado al final de Infórmate en este domingo. Pasen feliz el resto de la noche y vamos a ver cómo amanece este lunes República Dominicana, ¿eh? Bye, bye.